algunos pasajes que tienen que ver con un hombre llamado Isaac. Ustedes saben que hay una trilogía. Ahora las películas están muy de moda, ¿cómo se llama? Cuando son 3 películas juntas. 3D. ¿Eh? Saga. Saga. Ahí está, gracias. Los jóvenes no sabían que era una saga. La saga de Star Wars. Bueno, la saga de Abraham, la saga de Isaac y la saga de Jacob. Es decir, fueron padre, hijo y nieto. Jacob fue el nieto de Abraham. Este es el hijo de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham tenía la esperanza de tener un hijo, pero tenía más de 90 años y no pasaba nada? Y estéril era su esposa, Sara, y tampoco pasaba nada. Bueno, nació primero Ismael, por medio de una sirvienta que trabajaba ahí, es decir, era una esclava más que una sirvienta. Y entonces, apurada la doña Sara, apretó a su marido, voy a hablar bien en un fardo, se entiende, lo apretó y dijo, dale, che, ponte la pila, ¿no me podés dar un hijo? Bueno, buscá ahí a una de las esclavas y embarazala. Y el viejo dijo, bueno, ella me dijo, ella fue la culpable. Y se embarazó. Se embarazó Agar, que seguramente era más joven que... Era egipcia, dice que las egipcias son muy bonitas. Así que me imagino el viejo... Sara, ¿qué quería? Estoy ocupado, ¿no? Bueno, en esa trifulca nace Ismael. Pasó el tiempo y Dios le dijo, Ismael está bien, pero no es la promesa. Yo te prometí un hijo de tu mujer, no de tu esclava. Mira qué paciencia que no tiene Dios. Entonces vinieron 3 ángeles, vinieron a visitarlo a Abraham, ¿y qué pasó? Los ángeles le dijeron, vas a ser papá. Tengo como 100 años. La esposa estaba en la carpa haciendo pan, amasando ahí, y entonces se empezó a reír. Y como a Dios no se le escapa nada, la agarraron a Sara sola y dijeron, ¿por qué te reíste? Y dije, yo soy vieja, ¿qué voy a tener? Vas a tener un hijo. Bueno, se lo resumo, nació Isaac, ¿no? Sara, una vez que tuvo su trofeo, que era su hijo primogénito, dijo, bueno, así despedir a tu esclava y a su hijo también. Esto es una enseñanza. Hay gente que cuando logra sus objetivos le importa un pito el resto. Su llamado de atención. Entonces, Abraham, como se ve que era flojo de carácter, le dijo, bueno, si mi mujer me lo dice, lo voy a hacer. Entonces, él amaba a Ismael. Y amaba también a su esclava, a Sara, a Agar, porque se engañó. Dijo, lamentablemente yo tengo que echar, porque no pueden convivir 2 mujeres. 2 hombres sí, pero 2 mujeres no. Se van a morder. Entonces, Dios no se olvidó y en el desierto Agar le da una promesa, le dice, de esta descendencia va a haber muchos descendientes incontables como las estrellas. De ahí nacen los árabes. Hay 2 tribus, los judíos, que son los hijos de Isaac, y los árabes, los hijos de Ismael. Bueno, pasamos a la historia. Dice, después hubo hambre en la tierra. Es decir, que siempre hubo épocas de miseria. Hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, porque ya en los días de Abraham hubo hambre, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra donde yo te daré. Dios siempre te dice, no que vayas por este camino. Pero como somos tercos y como la mula, hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, ¿no? ¿Y qué pasó? Isaac no obedeció a Dios, se fue a Egipto. Porque en Egipto había comida. Es decir, siempre hay que diferenciar lo que es bueno y lo que nos conviene. A veces hay cosas que son buenas pero que no nos convienen. Me conviene a veces estar bien con alguien porque me conviene. Y porque quizás me da lo que yo necesito, sí, pero ¿es bueno? ¿Se entiende? Hay relaciones que no son edificadoras, son destructoras. Entonces,
Dios le dijo a Isaac, mirá que si te vas para Egipto vas a tener problemas. Pero como le pesaba más el estómago, le picaba más el estómago que la obediencia, ¿no? Hizo su voluntad. Habitó pues Isaac en Gerar, versículo 6, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, porque la esposa de Isaac era muy bonita, como era también su suegra, Sara. Y él respondió, es mi hermana. Miren, se repite el mismo patrón. Mentiroso el hijo, mentiroso el padre. ¿Vieron el refrán que dice de tal palo hasta la astilla? Hay alguien que le... Y las mismas cosas. Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir que es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Cobarde como el papá. Porque lo primero que empezó es, dice, me voy a proteger. Mejor que hagan lo que quieran con ella, pero a mí que me toquen. Eso fue el razonamiento de un elegido de Dios. Miren qué personaje que tiene la Biblia, ¿no? Ella era de hermoso aspecto. Eran de hermoso aspecto, ¿viste? Luis, esas mujeres que dicen, wow, es grandota, no es linda. Pero mira, Luis. Sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Nada sale, nada oculto no haga, no es que salga luz, todo salga luz, toda la luz, no podés nunca engañarlo a Dios. Engañar a los demás, engañar al pastor, pero a Dios no lo podés engañar. Amén. Todos a la luz. Sí, sí. Y llamó a Abimelech. Fíjense, los paganos, los no cristianos, son más decentes que los cristianos. Y dijo, aquí ya es cierto, es tu mujer. Y ya, bueno, esto lo repetí. E Isaac, pues, perdón, ¿cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho eso? Porque él sabía que le iba a caer desgracia sobre su vida y sobre su gente por la mentira de un tramposo. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. ¿Quién se acuerda de Jonás? Yo me acuerdo. ¿Quién se acuerda de Jonás? Jonás, Dios le dijo que vaya a predicar a Nínive y hizo su voluntad y se fue para otro lado. Dijo, Dios quiere que vaya ahí, pero yo voy a hacer lo que quiero. Y se las picó y se subió arriba de un barco y arriba del barco empezó la tempestad, a moverse el barco, y la gente del barco, que tampoco era creyente, o al menos no creían en el Dios de Jonás, le dijo, orá a tu Dios para que nos salve. Es decir, a veces la gente del mundo nos empuja a nosotros a que nos pongamos las pilas. Nunca le dijeron a ustedes son creyentes, oren. Yo tenía un compañero que es muy amigo de la escuela, que decía, che, orá a tu jefe por nosotros. Era un referente, y yo a veces no me daba cuenta que era un referente, porque somos referentes. Somos referentes, porque somos luz. Somos sal de la tierra, no somos cualquier cosa. Y la gente, aunque no cree, percibe que esta persona tiene vibra, tiene buena onda, tiene algo adentro que, no sé, me transmite, es diferente. Cuando nos mudamos acá, ¿te acordás que trajimos los muebles y era un camión que no sé dónde vinimos con los muebles? Y el fletero dijo, ¿qué onda que hay en esta casa? Y le decíamos, no, es Dios, nosotros no somos buena onda, al contrario, pero es Dios. Somos referentes. Y sembró Isaac, y este es el punto del mensaje, la siembra. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Dios. ¿Dónde le bendijo, la pregunta? ¿En Egipto o en una tierra que Dios le había dicho? A ver si... Tin, tin, tin. ¿Eh? La tierra que Dios le dijo. Exacto. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y hubo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque empezó a ser bendecido. Porque siempre el enemigo nos tiene envidia cuando, a pesar de que todo está mal, Dios nos prospera y nos bendice. Amén. ¿Amén? Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Por Dios Amén. prospera. Dios prospera.
La vida de Isaac y Rebeca se repiten, te lo dije recién, pero lo voy a leer. Se repitieron las experiencias de Abraham y Sara. Isaac reclamó las promesas hechas a Abraham. Es decir, Dios le dijo a Abraham, a su padre, una promesa y él la volvió a reclamar. Tanto Sara como Rebeca fueron estériles. Miren qué similitud. Traten de callar ese celular. Ambos tuvieron problemas en el pozo de agua. El pozo de agua tiene que ver con el lugar donde yo me abastezco. ¿Dónde te abasteces vos? Todos tenemos lugares donde nos abastecemos. A veces la heladera, la alacena, o tenemos un cantado algo para comer, o para, ¿no? Pero siempre tenemos algo para... Ambos tuvieron problemas en el pozo de agua. Tanto Abraham como Isaac llevaron a sus familias a países extranjeros para pasar hambre. Esto tiene que ver a veces con... No está hablando acá de la inmigración, porque, por ejemplo, Noemí y Ruth, en el libro de Ruth, tuvieron que emigrar a otro país, porque en Belén, casa de pan, no había comida. A veces cuando nuestro país no nos da lo suficiente, tenemos que emigrar, eso es una cosa. Pero acá se tiene que ver con la obediencia. Dios le dijo, no te vayas a ningún lado, sino quédate en donde yo te voy a dar, en ese lugar. Ese lugar era estéril, pero Egipto era llamativo. Egipto era un lugar donde podía proveerle. Punto 5. Abraham dijo a su mujer que era su hermana, Isaac dijo que era su prima. Bueno, como que tenían argumentos diferentes, ¿no? La rivalidad entre hermanos de las dos familias. Siempre en las familias hay rivalidad. ¿No? Yo no miro a nadie, pero siempre hay. Isaac, un testimonio de prosperidad en medio de la aflicción. Génesis 26:14. Hubo hambre y escasez en la tierra, y el mundo presenta también entrando en las épocas de escasez y dificultad y aflicción. El otro día estaba viendo un documental que en la tierra cada vez más hay miseria. Y no la vemos. Nosotros todavía no llegamos a eso. Pero hay lugares, ¿saben que la Biblia dice algo que hasta me trago saliva al decirle? Pero dice que hubo momentos que la gente se comerán entre sí. Del hambre. 3 partes de la tierra pasarán hambre por lo que el Apocalipsis habla del caballo del hambre, que es el caballo negro. Nosotros todavía tenemos donde apechugar. Tenemos un hospital cerca, tenemos un poco de pan, pero hay lugares en el mundo que están pasando hambre. Y sabe que nosotros despertamos el día que nos toca. Por eso nosotros no tenemos que temer a ese tipo de aflicciones, porque el apocalipsis es algo inevitable. Estamos viviendo una época de pre-apocalipsis. Estamos viviendo un momento donde dice la palabra que la harina vale un salario, es decir, que las cosas no valen nada. Pero esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Tenemos que orar para que la gente no sufra, pero tenemos que saber que si no nos agarramos de la mano de Dios, estamos fritos, hermanos. En el versículo 3 y 4, Dios pide a Isaac vivir como forastero en tierra de los filisteos, y a cambio le ofrece estar con él, bendecirle, darle las tierras, confirmar el juramento hecho a Abraham y multiplicar su descendencia. No importa en donde vos estés, pero si estás agarrado de la mano de Dios, Dios te va a bendecir. Amén. 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 Génesis, versículo 12. Como extranjero en medio de la aflicción, Isaac sembró en aquella tierra. Usted imagínese, sembrar sobre una tierra que no garantiza fertilidad. En la lógica eso es algo de locura. Pero a veces Dios nos pone en un lugar y somos fructíferos porque está en nosotros la confianza que tenemos que Dios nos respalda. Es decir, ¿medible este secreto espiritual? Es decir, cuando nosotros estamos en un lugar que estamos dentro de la voluntad de Dios, aunque sembremos y veamos que lo que estamos sembrando
no va a producir frutos, pero Dios te dijo que sembrés ahí, Dios te va a bendecir. ¿Quién conoce el Unicenter? Hay una iglesia muy grande ahí del pastor McDonald, yo ya creo que ya no está, McDonald, ¿no? Como McPato, me acuerdo de McDonald. Bueno, no es McDonald la comida, sino Donald, perdón, McDonald es Donald, perdón, señor, con quién no confundí. Donald. El pastor Donald, cuando no existía Unicenter, cuando no existía nada de lo que es ahora, Dios le dijo, pon una iglesia ahí. En ese lugar había un barrio muy pobre, carenciado, que después se fue porque la municipalidad lo sacó. Esas cosas que hacen a veces. Pero él dijo, yo voy a sembrar acá porque Dios me dijo que siembre acá. Cuando vino los empresarios de Unicenter le querían comprar las tierras de la iglesia porque sabían que el empresario que había fortuna ahí. Y él dijo, no, yo no vendo nada de esto porque esto es de Dios. Le ofrecieron miles de dólares por un terreno que él había pagado con su iglesia a pocos pesos. Si él hubiese cedido a Egipto, ¿qué hubiese pasado? Perdía la bendición. ¿De qué sirve tener millones de dólares y después vas a tener una pobreza espiritual que no sirve para nada? Entonces dijo, yo me aferro que esto es de Dios. Vino otro empresario y le dijo, mire, pastor, nosotros les damos 5 veces más de lo que usted pagó. ¿Cuánto paga usted? $20.000, le damos 5 veces más. No. Vinieron ofertas, vinieron los empresarios de Unicenter y le dijeron, esta parcela nos viene bien para playa de estacionamiento. Le damos $500.000. ¿Qué hacen ustedes? No los miro. Pero era un hombre de Dios. Dijo, no se vende, porque las cosas de Dios no se venden. Bueno, empezó a prosperar la iglesia. Ahora es una iglesia muy grande, tiene una escuela bíblica, tiene canción, trabajando ahí, una serie de cosas. Y después Dios le equiparó alrededor un montón de gente que va a esa iglesia que son de la zona. En la misma línea, el pastor Reyes, no sé si usted alguna vez sintió hablar del pastor Reyes, de la iglesia que está en Olivos, la famosa iglesia de Olivos, una iglesia que una copastora de él, la pastora Noemí, fue la que a mí me puso las manos un día, en el año 84, y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. No me olvido más, esta mujer que ahora partió con el Señor. Ella era de la iglesia del pastor de Reyes. Ella tenía una iglesia grande en Pompeya, pero el pastor Reyes está acá, murió, está su yerno, en Olivos, en medio de una villa. Le dijo al Señor, construí una iglesia grande. Digo, pero acá la gente es pobre, todos los que vienen a mi iglesia son gente pobre, son gente humilde. No tiene ni siquiera un techo de... ¿Cómo voy a construir una iglesia grande? Sembrá acá que yo te voy a prosperar. Bueno, la cosa es que él empezó a orar, se empezó a mover el mundo espiritual y empezaron a venir donaciones, no de la gente de su iglesia porque no tenía con quién la gente, pero sí tenía. Entonces él empezó a enseñarles un principio a su gente. Miren, ustedes tienen que empezar a confiar en Dios. Mucha de esa gente hoy en día, esto me lo han contado y lo he visto, de esto pasó 40 años, mucha gente de ese lugar hizo sus casas muy bien hechas, de material, prosperó el pueblo, empezó a expandirse, porque una persona fue fiel al llamado de Dios. Amén. Amén. Entonces la ley de la siembra no pasa por el otro que me puede dar a mí, sino lo que yo puedo darle al otro. Ese es el principio. Ese es el principio. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo. A veces te vas a tener que dar dinero de tu bolsillo a alguien que lo necesita, a veces vas a tener que dar tu tiempo y a veces tu casa. Dios puede usarte lo que sea. Cosechó 100 por 1, le bendijo Jehová, enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse poderoso y tuvo mucho ganado y labranza. Un solo hombre. Nosotros a veces vemos empresarios, algunos son cristianos, no la mayoría lamentablemente, que han crecido. Pero a veces no sabemos por dónde viene la bendición. Nosotros, voy a hablar de casa porque es lo que conozco y lo que experimento. Ustedes saben que nosotros todos los meses compramos una X cantidad de
de comida en el banco de alimentos. Esta vez decidimos duplicar la compra, es decir, duplicar el dinero que teníamos que poner, sabiendo que la caja estaba ahí. Digo, pero Dios es fiel. Y uno dice, sí, pero acá hace falta cosas. Dios es fiel. Amén. Ayer, cuando trajimos los alimentos, aparecieron 2 personas que no tienen nada que ver con la iglesia, y uno es más ateo que el diablo, y me dijo, te dejo esta plata para... Y yo digo, pero Dios me tapó la boca, porque por donde menos pensé, me estaba cubriendo parte de lo que yo había invertido. Y no porque yo tenga fe ni soy super pastor, simplemente lo aprendí de que me enseñó a mí, que dar no se recibe. Amén. Y que hay que dar un paso de fe. Entonces yo le dije a esta persona, mira, si esta vez invertimos el doble, el mes que viene invertir el triple. Y sé que ahora 35 vamos a darle a 60, no importa cómo, pero Dios va a proveer. Porque en este momento yo tengo una palabra que la compartí con los pastores y con mi esposa, la pastora, y con algunos de ustedes. Cuando empezamos con el comedor, una palabra que Dios me dijo, que en mi casa no tiene que faltar pan, basado en Malaquías, por eso se llama nuestro servicio Malaquías. Cuando yo voy al banco de alimentos, me dicen la secretaria de la empleada, me dice, llegó Malaquías, bueno, yo fui con servicio. Malaquías es el comedor. No, ya me conocen, ¿no? Entró Malaquías. Pero digo, tiene que ver con que tenemos que tener una visión amplia, y no escatimar, porque va a venir mucha gente a golpearnos a nuestras casas diciendo, no tengo que comer. Esta semana, y mi esposa está de testigo, han venido gente que no tiene nada que ver con la iglesia. Y yo no le dije, si me vienen al culto no le doy comida, porque no soy de eso. Nunca damos a cambio de. Pero creemos que aunque nunca nos den gracia y jamás le veamos la cara, tenemos que dar. Amén. Amén. Tenemos que dar. Por eso, los hombres que han sido, y mujeres bendecidos, fueron personas que comprendieron este principio espiritual. El milagro de la prosperidad no comienza cuando Dios nos da dinero. Entiéndanme esto. El milagro de la prosperidad no comienza cuando Dios nos da dinero, sino cuando comienza cuando nos da la capacidad de saber administrar nuestro recurso de la mejor manera. ¿Cómo estás administrando tus recursos? ¿En qué gastas? ¿Cuáles son tus prioridades? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. A veces, yo me acuerdo de una señora, cuando yo era más jovencito, ahora soy joven, pero era más joven, que era jubilada y me quería mucho a mí. Y un día, no soy de pedir, pero un día me vio que estaba mal económicamente. Me dijo, espera que yo voy a fijarme en el ropero. Entonces empezó a buscar en su... Ella guardaba la media, en los guantes, me metía plata por todos lados, ¿no? Y me dio un dinero que yo tenía que pagar una deuda y después se lo devolví. Pero digo, es la mitad de lo que está cobrando. Y dice, no, estos son mis ahorros, no es mi sueldo de jubilación. No es mi jubilación, son mis ahorros. ¿Cómo puede ahorrar usted si está debajo de la pobreza? Y porque Dios me prospera. Y ahí aprendí una lección. No es el que le sobra y el que tiene, sino aquel que tiene un corazón abierto a dar a pesar de su escasez. Por eso, repito, el milagro de prosperidad no comienza cuando Dios nos da dinero, sino comienza cuando nos da la capacidad para saber administrar. Hay que ser administradores. No puede ser que nos lleguemos a fin de mes. Hay una mala administración ahí. Piense usted, porque Dios multiplica. No puede ser que veamos los créditos, porque los créditos muchas veces nos son de bendición. La iglesia de México, ¿saben que México todos le achacan a Venezuela? Pero México está peor que Venezuela, económicamente. Una iglesia ubicada fuera de la Ciudad de México, en un pueblo, empezó a crecer en membresía. Nunca para construir un templo para 10.000 personas pidieron un préstamo. Y cuando la iglesia empezó a crecer, qué vergüenza, un banco le fue a pedir dinero prestado a la iglesia.
Un banco que se supone que deben tener plata. ¿Saben por qué? Porque esa iglesia estaba basada en el principio espiritual de la buena administración. Van a venir gente que nos van a pedir dinero, ustedes, mí, y muchas veces vamos a decir, ¿de dónde lo saco? Y Dios te va a darte la capacidad de dar. Porque Dios respalda cuando un corazón es dadivoso. Amén. No dejes de bendecir. Dar es un principio, y con esto termino, no lo quiero cansar. Dar es un principio establecido para hacer y recibir bendición. Ahí está una palabra. Segunda de Corintios. No lo busquen, lo voy a leer, escuchen. Segunda de Corintios. Para que esté enriquecido en todo, para toda liberalidad. Liberalidad quiere decir en todas las cosas. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias en Dios. Es decir, vos cobrate un sueldito, tenés una casita, o estás alquilando, o tenés una ropita, da gracias a Dios en todo. Amén. No te quejes. La queja no es buena. Segunda Corintios, porque la administración del servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, los santos somos nosotros, no es San Pantaleón ni San Cayetano, ustedes saben, todos somos santos. Amén. Porque la administración del servicio no solamente suple a los santos o a los cristianos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. La iglesia, cuando sale del pozo de la queja, pasa a la iglesia de la victoria. Victoria. ¿Qué significa? Victoria. Victoria. Tenemos que ser victoriosos. Y por último, Filipenses. No es que busque donativo, esto lo dice Pablo, sino busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Esto es una versión popular, le habla a los filipenses. Saben que, le voy a contar por qué Pablo dice esto. Había una iglesia en Jerusalén que estaba lona, que estaba mal económicamente. Entonces le dice a su iglesia filipense, vamos a hacer una colecta para mandarle a los hermanos de Jerusalén dinero. Pero no porque, ¿sabes lo que dijo Pablo? No porque ellos necesitan, yo lo estoy probando a ustedes a ver cuántos son capaces de dar. Entonces Pablo después escribe y agradece porque fue abundante lo que ellos dieron. Se da cuenta que cuando salimos de nuestro egoísmo y nos trasladamos al servicio, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Entonces no tengamos miedo, no seamos escasos. Empecemos a pensar que cada uno de los que siembra, cualquier cosa, no sé, algo, una acción hacia el otro, eso es bendición. Dijo Jesús, un vaso de agua que le des a uno de mis pequeños, serás bendecido en el reino de Dios. Cuando vas en la calle ves a una persona, no le des plata. Yo me acostumbré a alguien que necesita, bueno, comprar un sándwich, hablarle de Dios, pero es decir, salgamos de nosotros. Eso, salgamos de nosotros. Bueno, se terminó, ni más nada. Mejor, gloria a Dios. Bueno, yo quisiera orar para que esta iglesia sea una iglesia de siembra. Amén. Que no nos avergüence la gente mundana bendiciéndonos cuando nosotros tenemos que bendecir. Bendecir la obra, bendecir al prójimo, bendecir el puesto de trabajo, a los que están ahí. Hoy se llevaron más de 15 kilos de mercadería a la cava, gente que nosotros ni sé si van a venir a la iglesia, no me importa. Pero ni una persona me dijo, necesito 15, no me dijo 15 kilos, necesito alimentos para... Yo le juntamos, pero más o menos por el peso eran 14, 15 kilos de comida. Dios quiera que podamos seguir dando. Amén. No diga, yo hoy me llevo todo esto para mí y el resto... ¿No? Usted me decía una hermana, yo llevo para mi casa pero le doy a un vecino también. Eso es bueno. Eso es bueno. Aunque el vecino por ahí no venga a la iglesia. Pero comparta. Estamos para compartir. ¿Sabe que el milagro de la multiplicación? ¿Sabe cuál fue el milagro de la multiplicación? Que no hubo nadie que se... Hubo una persona que dijo, tengo 2 peces, pero no me lo voy a guardar para mí, me lo voy a comer solo. Lo voy a poner en común. Y Jesús bendijo ese acto y lo multiplicó.
hay dos escuelas, la escuela de Andrés y la escuela de Felipe. Felipe dijo, Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Andrés dijo, no, yo acá conseguí algo, Señor. No importa, es escaso, pero lo doy y el Señor lo multiplicó. ¿En cuál escuela querés estar? ¿La de Felipe, que siempre calculás que nunca te va a alcanzar? ¿O la de Andrés, que vas a dar a pesar de los imposibles? Es el Señor, ¿eh? El Señor nos bendice. Amén. Y Dios quiere que seas bendecido. Amén. Vamos a ver. Padre, ninguno de nosotros, ni yo tampoco, hemos conocido a estos personajes. Personajes que el Espíritu Santo, inspirado a hombres, a escribirlos en el libro de Génesis. Personajes como Isaac, que fue igual que el papá, mentiroso en un momento, mezquino, pero sin embargo hubo algo, un común denominador entre Abraham, Isaac y Jacob, que fue la fe. Esa fe que lo llevó a la obediencia, esa obediencia que desencadenó en bendición. Señor, si hemos pecado desobedientes, tocanos en esta noche para empezar a ejercer la bendición, para empezar a sembrar, Señor. Sembrar para tu obra, sembrar para el prójimo, sembrar para las personas que no conocen, no nos conocen, y quizás no nos conocemos. Pero, Señor, que haya un sembrar permanente. Amén. Que podamos, Señor, ser semillas de bendición para los demás. Perdonarnos por las veces que somos mezquinos, que pensamos en nosotros mismos, que estamos permanentemente calculando si llegamos o no llegamos, como si el dinero sería un elástico que lo estiramos, Señor. Basta de esa ridiculez que nos aleja de ti. Señor, ayúdanos a sembrar. Ayudamos a no calcular tanto, sino a ser de bendición, Señor. Amén. Porque muchas veces a nuestras vidas, gente que han sido osados, nos han bendecido con dinero, con tiempo, con cosas materiales. Se han desprendido algunos de ropas y han compartido, Señor. Porque la gente que es dadivosa es bendecida, Señor. Ayúdanos a ser de bendición. Que nunca, Señor, seamos juzgados en el juicio final por haber sido escasos, egoístas. Mirar nuestro ombligo, Señor. Ayudarnos a ver hacia adelante. La mies es mucha, pocos los obreros, y la cosecha es abundante, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra de Génesis. Gracias para que esto sirva para nuestra vida y lo podamos aplicar. En el nombre de Jesús, dice el Señor, y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, y pidan que envíen más obreros a la mies. El Señor está llamando obreros, gente que colabore, gente que diga, ¿en qué puedo servir a la obra? No estamos ya tanto para recibir, tenemos que empezar a dar, hermanos. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo en realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Vamos a cantar.